Espera, antes que nada voy a avisar. Ya estamos grabando. Hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast GameLink. Mi nombre es Ramiro. Yo soy Lisandro. Y Li, ¿por qué no nos contás un poco de qué trata el podcast? Bueno, la idea del podcast básicamente es, como dice en la descripción, es jugar juegos que nos quedamos tildados jugando. Nos quedamos tildados, no los terminamos porque trabajo, estudio, vagancia, no los terminamos Sí, de cerrar vida. algo. La vida. O salió otro juego más que también es parte de la vida. Y bueno, jugarlo, terminarlo con suerte y charlar a medida que lo vamos jugando. Porque también es una excusa para charlar al pedo, hablar un rato y eso, jugar muchos juegos que nos quedamos colgados. Creo que al principio eran muchos juegos viejos por el hecho que son fáciles de emular, está en la Nintendo Switch. Y de ahí hablar y de a poco ir mejorando, no solamente evitar los que ya hice como 40.000, sino también darse cuenta que está haciendo el juego y qué no está haciendo, y ir reconociendo cosas adentro de los juegos y ir mejorando eso también, me parece, ¿no? Sí, como la idea es poder ir un poco más allá de simplemente jugar un juego que le teníamos ganas, sino como intentar analizar qué es lo que pensó el diseñador para esto, por qué el arte es lo que es, cómo está referenciado o lo impacta socioculturalmente la época en la que salió, el estudio de donde vino. Es como y tratar de llevarlo un poquito más allá y ver muchos de esos juegos de hace años, o incluso capaz que más nuevos, que por qué nos causan lo que nos causan y por qué nos gustan y todas esas. Y analizarlo. Y ver qué sale de esa charla. Incluso me gustaría mucho, si llegamos a tener una audiencia, ver qué piensa la audiencia y compartir esos momentos. Sí, jugar todos al mismo tiempo. Y la idea también es no matarnos haciéndolo. O sea, no como decir, bueno, tenemos que terminar 4 celdas para dentro de 2 meses. Y no, la idea no es esa, sino tratar de que no sea una carga más esto que hacemos. Y o sea, va a ser extremadamente relajado, tranca. Sí. Y capaz que nadie al principio nos está pagando, así que esto todavía va a ser sí, cuando hagamos el por Patreon gusto nuestro. El Patreon, sí, así se enteran de todas las boludeces que decimos antes de que empiece el episodio. No solamente eso, sino también ya se va a poner muy rancio cuando hagamos el OnlyFans. Ahí yo ya diría que no, que se vayan cuando abramos el OnlyFans. Porque todo muy relajado, todo puede cambiar, todo puede cambiar para bien también, porque calculo que al principio vamos a hacer, no sé, Mario salta bien y qué sé yo, capaz que en 6 meses estamos, bueno, salta bien, porque si acá Miyamoto puso un 5 en lugar de un 4 en esta variable, entonces hizo que, ¿me entendés? O sea, también es mejorar eso, el vocabulario que estamos usando. Así que al principio calculo que va a ser medio básico, pero la idea es como ir empujándonos un poquito para mejorar. Quizás hablemos de noticias, quizás no. Quizás todavía está muy experimental todo, no tenemos verán mucha idea de qué queremos de esto. Sí, quizás al principio capaz que hablemos de noticias que nos interesan a nosotros, como por ejemplo está Will Smith en Fortnite, es una noticia muy importante esta semana. Hay un bad boy en Fortnite. Y que eso, quizás haya noticias que nos parecen re importantes y que sean re básicas, tipo hay un juego super indie que juegan 100 personas que me parece que está re bueno, y hay capaz que noticias re importantes que las ignoremos totalmente porque no nos importa para nada. No creo que nos veamos muy emocionados por si sale un Watch Dogs nuevo, o cosas así. Pero sí, básicamente no vengan acá esperando noticias de todo, porque para eso hay miles de plataformas que lo van a hacer mejor con nosotros. Pero si hay algo que nos emociona, que realmente nos gusta o que nos parece que vale la pena mencionar, probablemente lo mencionemos. Sí, sale un
un tráiler nuevo de Elden Ring y no lo vamos a ver. Sí. Lo tenemos, esas cosas las tenemos que guardar para el podcast ahora. Y reaccionamos. La reacción. Sí. La reacción, sí. Sale un tráiler de Monster Hunter. Cualquier cosa de From Software y yo voy a estar ahí llorando. O también cualquier cosa de Monster Hunter vamos a estar llorando mirándolo, porque no vamos a poder jugarlo lo más probable. Terminemos en low rank y no lleguemos nunca al G-Rank o al High Rank. Mal. Pero sí, eso es estar relajado, jugar, terminar las cosas. Por eso es la idea de estar relajados, precisamente no tener problemas para completarlo. Bueno, para presentarnos, ¿querés presentarte vos primero? Presento yo primero los viejos. Soy Lisandro. Hola, me dicen Lee. Vivo en Rosario. Hago lo que puedo en la vida. Soy una persona muy anciana. Y juego más o menos desde que tengo memoria. Creo que aprendí a leer y escribir un poco usando DOS. Así que se pueden dar una idea de qué tan viejo soy. Mi primera PC o mi primera cosa que usaba para jugar era una computadora que se llamaba Tandy 1000 RX, creo que era EX, que compró mi viejo en el 86, creo, sí, y no tenía disco duro. Así te lo voy a decir, no tenía disco duro, no le hacía falta. ¿Para qué? ¿Tenías un cassette para cargarle cosas? No, tan viejo no soy. Era una disquetera de floppy, los grandes. No los grandes, sino los grandes comunes. Y era baja densidad, o sea que tenía menos de 1 mega que podía guardar. ¿Y vos? ¿Quién sos? ¿Con quién estoy hablando? Soy Ramiro, o Rama. No, llevo toda mi vida jugando también. El primer consola que tuve fue la Family, que se la compró mi hermana con sus ahorros, pero el que lo usaba era yo. Después tuve una PC que la hice rendir como 10 años, desde el 95 hasta el 2005, con emuladores de Game Boy Color, de NES, de SNES, yendo a los ciber a bajarme las ROMs y viviendo de eso. Y después tuve una PSP, que eso me vino bien porque me metí con todo el mundo esto de flashear las consolas. Estaba en mi ciudad, era el único que les podía flashear, así que tuve bastante experiencia, incluso me hice unos pesos en el proceso. Ya vamos a recibir un cease and desist, no solamente de Nintendo por el logo que vamos a usar, sino también por de Sony. ¿Te das cuenta, no? Y bueno, primer episodio hay que hacerla completa. ¿Qué está nos bien, falta? Sí, somos chorros nosotros. Sí, hemos robado. Igual creo que con Xbox, no, con Microsoft no. No, a menos que tu MS-DOS haya sido pirateado. Mira, mi viejo estaba estudiando en la universidad, así que 100.000% seguro que estaba pirateado. Cool. Pero en general, qué sé yo, toda mi vida siempre estuve haciendo algo relacionado a los videojuegos. Mi carrera, soy programador, fue siempre con la intención de hacer videojuegos, que no soy game developer, pero siempre está ahí como un pequeño hobby en mi vida. Y eso. Sí, yo también he cambiado PCs, he cambiado todo y no sé. También tuve la Family al principio, después mi viejo compró una Pentium como el año 94, 95 y ahí fue como wow, CDs, multimedia, CD-ROMs, Sound Blasters y ahí ya empezó a jugar emuladores y cosas así en esa época. También tenía internet, así que eso fue muy provechoso para bajar ROMs que tardaban como 20 minutos para bajar y eran como 200k. ¿Internet en tu casa tenías? Sí, y éramos... El privilegio. No, usábamos internet del INTA y en el pueblo éramos como 5 niños, 4 niños que sabíamos qué número llamar porque nuestros padres santos nos han pasado esa información y entonces lo usábamos para llamar y tener internet del INTA. Que en realidad mira, por ejemplo, ¿viste cuando te decía que lo del DOS quedaba cargado en memoria? Eso lo aprendí cuando tenía que cargar cosas de memoria, lo aprendí cuando tenía 6-7 años. Y Proxys lo aprendí cuando tenía 10. El INTA tenía un proxy que iba a la UBA en Buenos Aires. Entonces nos conectábamos a través del INTA con un número local y en realidad estábamos usando el internet de la UBA. Y siempre cuando nosotros llamamos y íbamos ocupados ya sabíamos quién era el que estaba usándolo.
seguramente era Gonzalo, y lo agarraba y llamaba el número de teléfono porque si te quedaba ocupado se te cortaba. Entonces nos hacíamos eso entre nosotros. Éramos gente muy zarpada. Hackers. Qué noble la tecnología de los 90. Sí, ahora pues... Bueno, ahora lo que hacen los niños en lugar de eso es decirle a la gente que se suicide, pero bueno, ha cambiado un poco la onda de los niños en internet, sí. Pero bueno, así que esos son más o menos nuestro pasado de gamer oscuro. Palabra que odio gamer, pero bueno, vamos a decir, en este contexto no está tan cringe. Y bueno, así que llevamos como muchos años de porquerías, de juegos, y ya arrastramos muchos años de backlog, de ya sea moderno, viejo, en el medio. Y yo tengo mucho... Hay una época de videojuegos que no la tengo muy junada, que es Play 2, Play 1. Nunca tuve una Play. Yo estoy en la misma, yo no... Oh, esto va a ser súper interesante. Sí, no, Play 1 me la prestaron un par de veces, me enteré que la habré tenido en mi casa por 3-4 semanas de mi vida. Uh-huh. En las cuales creo que jugué el juego de Hércules. Ok. Y el de Pac-Man, el que era 3D. Y eso es todo lo que recuerdo de esa época. Jugué bastante en emulador años más tarde, como el Final Fantasy VII lo jugué en la PSP, con el emulador que venía incluido. Uh-huh. Pero de Play 2, eso es una época muerta para mí, no recuerdo. Tengo una Play 2, que la conseguí muchos años más tarde, pero nunca me puse a hacerla andar. Pero sí, nunca jugué nada de eso, así que también. Bueno, yo tuve algo parecido. Es más, cuando conseguí mi primer laburo serio, mi segundo laburo, una de las primeras cosas que me compré fue la DS. Y mi hermana me vio jugando con la DS y después viajó a España a conocer a mi otra hermana, a nuestra otra hermana de ella también. Y mi sobrina, que tenía como 4 años, estaba jugando con la DS y mi hermana dice, che, Lisandro también tiene esa. Y mi hermana mayor dice, ¿cómo que Lisandro juega con esa consola que es para niños? Él es un hombre grande, tiene trabajo. No, me compré la PSP. Y cuando mi hermana y mi viejo volvieron de España me trajeron la PSP. Así que, ok, yo no me voy a quejar. Y bueno, está ahí en un cajón. Y también sí, la usé para... No jugué tantos juegos de Play 1 porque no los tenía tan junados, tan en la vista, pero... muchísimos juegos de PSP le he dado mucho uso. Sí, igual, yo también. PSP fue justo en la época de mi vida que tenía mucho tiempo libre y muchas ganas de jugar, creo que fue entre los 16, bueno, yo me acuerdo 7 años, hasta como los 20 y pico. Yo me acuerdo que tenía un grupo que éramos como 4 o 5 en el trabajo que teníamos todo PSP. Y, por ejemplo, una noche nos juntamos a jugar a Monster Hunter y nos dimos cuenta que había 6 PSPs en la casa. O sea, éramos 4, cada uno con su PSP, y además había 2 más. Así teníamos, creo que menos la PSP Go, teníamos todas las versiones de PSP habidas y por haber, todas las reediciones y ediciones que había. Y porque también éramos lo que... Si alguien consiguió una PSP, nos llamaban a nosotros, che, me la craqueás, gracias. Bueno, también muy linda la scene del hackeo de PSP de esa época. Era muy interesante todo lo que pasaba. Me acuerdo con las baterías de Pandora y todas esas cosas. Mira, estás despertando unos recuerdos. No buenos, pero recuerdos. Que tenía enterrados. Había... En esa época era como... También ayudaba mucho el principio de la internet. Sí. Entonces había como... No el principio de la internet, pero más como nada la internet como la conocemos ahora. Entonces había muchos foros, que eran foros que se podían compartir videos, fotos mucho más fácil, y que no era un chat de IRC, que ya existían hace décadas atrás, pero con esto se podía compartir archivos más grandes, fotos, videos. Entonces, y poner todo eso y armarte un posteo donde se puede ver la foto y el texto al mismo tiempo en la página, y que no tarde 45.000 años en cargar y cosas así. Entonces creo que también eso, justo la PSP cayó en esa época y ayudó un montón a eso. Una pequeña historia de la PSP, cómo llegué a ella. Mi hermana estaba por viajar a Estados Unidos con mi abuela,
para tipo vacacionar. Y yo tenía unos dinero ahorrado y quería comprarme algo. Y entonces estaba pensando en comprarme un dispositivo que en esa época era muy popular para reproducir media, videos, como para ver series, películas. Ujú. Que no era una tablet porque en esa época no existían las tablets, era como una especie de DVD portátil, Ujú. pero creo que le cargabas los videos por SD. Entonces estaba buscando en una página de un negocio de acá, creo que es Best Buy de Estados Unidos. Y entre las opciones estaba la PSP que había salido hacía un mes. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene un joystick? Y ahí Ajá. fue cuando me enteré de la PSP. Y dije, ok, y sale lo mismo que me salen estos otros aparatos. Así que le terminé pidiendo a mi hermana que me traiga eso. A todo esto nunca les avisé a mis viejos cuando mi hermana cayó con una consola y nunca me habían dado permiso. Y bueno, ya está, que la va a devolver ahora. Qué nene malo. El Ramiro Y bueno, joven era un niño malo. lo mismo, me pasó lo mismo con la Game Boy Color, que le dije a mi hermana, quiero una Game Boy Color, cuando justo ella había viajado a Estados Unidos para Disney, viste que a los 15 años solían ir a Sí, sí. Disney. Y le pedí la Game Boy Color con el Pokémon Yellow, quería eso. Eh, y cuando mi hermana va en Disney, supongo que en Orlando, en algún lugar de Orlando habrá ido a comprar, el chico que la atendió, ella le dijo, no, quiero la Game Boy Color con el Pokémon Yellow para mi hermano. Y el tipo le preguntó, ¿cuántos años tiene tu hermano? Y yo tenía 10, creo, en esa época. Y el chico dice, no, pero ella es un chico grande, no quiere ese juego, quiere este otro. Y le encajó un Mario Game & Watch 2 que no era No. un mal juego, no era el Pokémon. Yo solo quería jugar al Pokémon en la Game Boy Color. Yo con eso tuve mucha suerte. Primero, ese chabón tenés que decirle a tu hermana que te diga quién es. O que si guarda el nombre, el ticket o algo que puede llegar a decir el nombre e ir a Pero, Estados Unidos y matarlo. Va, ya estás en Estados no, Unidos. Pero igual andá y matalo. tenía 10 años, ¿cómo puedo estar chico para Pokémon? Soy Exactamente. literalmente el target de esa franquicia. Yo tuve muchísima suerte. No sé cómo tuve esta suerte. Era... Yo tuve una época que mi viejo iba seguido a Estados Unidos y entonces un viaje me trajo el Game Boy, el original, y me trajo con el Wario Land, que es el Super Mario Land 3, el Wario Land que es un juegazo, le pegó, la remil repegó, y después viajó como el año siguiente y me trajo el Pokémon rojo. Yo ni lo conocía el Pokémon, ¿me entendés? Y fue como, Sí, la verdad es que tuviste alto jete. Sí, después por ejemplo mi abuela viajaba también y me trajo Mortal Kombat 2. Y después me trajo no sé si conoces el War Heroes 2 Jet. El War Heroes es un juego de pelea. No sé si es de SNK o alguna compañía de eso. No, de SNK no es. Bueno, pero es así de la misma onda que el Art of Fighting y el King of Fighters. Y que estaba muy bueno para Game Boy. Y, o sea, tuve muchísimo culo cuando era. Ni siquiera les pedía cosas para que me traigan y me caían con esas cosas y yo estaba como. Sí. Yo me siento como Bart que le regalan el juego de De golf. golf. Sí. Tan buenísimo el juego de golf igualmente, ¿eh? Me hubiese prestado a mí. El de Mario me gusta mucho. Los demás están buenísimos. ¿Querés que digamos el primer juego? Dale, pasemos Algo. a compartir el primer juego que para mí es alta lección. Sí, es también un juego que no. He empezado a jugar varias veces emulado y nunca lo terminé. Siempre quedé por la mitad o menos de la mitad. No sé si. Creo que me dijiste que te había pasado algo parecido, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que no recuerdo si lo terminé. Igual, rebobinando acá, deberíamos ya decir cuál es el No, juego. misterio, que adivinen la gente y que jueguen. Y cada persona que esté escuchando juegue un juego diferente. Ah, me encanta. Es como y Sí. todos compartimos la experiencia. No, me parece que la moto no estaba tan. ¿El tuyo tenía una moto? Justo porque encima el Zelda nuevo tiene moto. El Breath of the Wild. Ah, posta, tiene moto. Sí, eso no lo podés decir ahora en joda eso. Bueno, el juego es A Link to the Past de la Super Nintendo. Calculo que
tanto vos como yo lo vamos a jugar en la Switch, ¿no? Yes, voy a estar jugando en la Switch porque gratamente está gratuito para cualquiera que tenga el Nintendo Online. Si no, otras plataformas si nos quieren acompañar es la SNES original. Tuvo un re-release para Game Boy Advance que salió con el Zelda's Four Swords. Tuvo otro relaunch para el... Para todo, creo. Creo que estaba en la Virtual Console de la Wii. Console de la Wii. Entonces debe haber estado en la Wii U también. La Wii U también. La SNES Classic. La SNES Classic. Sí, la podría jugar ahí, pero para que tengo la Switch. O sea, no. También no vamos a ser muy exigentes con cómo lo jugamos. O sea, si vos me agarrás y me decís, che, yo no quiero usar los save states y el rewind que tiene la Switch, todo perfecto, me parece bárbaro, genial, una idea descontracturante, perfecta, pero creo que no sé si nos conviene tanto chocar así contra el diseño viejo. Capaz que un poquito para ver cómo era en esa época, ¿me entendés? Como a veces parte del diseño de algunos juegos viejos es que sea chocante la parte, viste, cuando las vidas, que tenés pocos continuos y todo eso. Pero como decíamos antes, relax, todo relajado. Sí, es totalmente algo que consideramos hacer como flexible, ¿no? Sí, porque la idea más que nada es terminarlo, no es pasarnos 45 horas para terminar un juego que dura 10. Pero quizás al principio yo por lo menos capaz que no lo use tanto como para ver cómo sería el sistema de saves y de vida y de todo eso del juego, pero más adelante lo más probable es que al final sí lo use para no terminar perdiendo tiempo, ¿no? Sí, la verdad de la vida adulta. No podemos simplemente gozar de esas horas extra que requiere el juego. Sí, no somos niños que tenemos el fin de semana 100% libres para hacer lo que queremos. Y la verdad que muchos de estos juegos viejos que tenemos planeado jugar tenían esto en mente de tenemos que hacer que el juego dure para que la compra del juego valga la pena. No eran juegos baratos, entonces sí, no podían simplemente hacer un juego que lo pasabas en 2 horas. Así que tanto RPG como juegos de acción tenían ciertas mecánicas que eran difíciles y que consumían tiempo porque era como uno justificaba lo que pagaba por el juego. Sí, es como tienen ahora muchos juegos de Ubisoft que tienen, viste, millones de cosas para hacer. Que tenés que juntar 3 millones de plumitas. O bueno, como el Breath of the Wild, que tiene las semillas de Koro, que eran. Que son como 1000 y que... qué sé yo. En el caso del Breath of the Wild no sé si es tanto para relleno, pero en muchos juegos sí. Es como un relleno que le ponga para que vos sientas que no te costó tanto el juego, ¿me entendés? Vos le sacaste de las horas. Y eso. Exactamente. Sí, también el asunto va a ser... Quizás con el Zelda hagamos como 3 o 4 dungeons por capítulo y hablemos un poquito acerca de eso. De que esas 4 dungeons que hicimos también vamos a leer el manual. Yo por lo menos quiero leer el manual. A mí me interesa, sí, porque como creo que la intención sería ver cuál es la experiencia de una persona en esa época cuando tuvo el juego. Entonces, en esa época no tenías internet. Llegaba al juego con un manual. El manual era muy copado en esa época. Tenías las imágenes, que en general es como que intentaban inflarte como el juego con imágenes re buenas, que nada que ver con el juego, pero como que avivaba la imaginación y información extra. Incluso muchos juegos usaban ese recurso como para darte... Hay puzzles que no los podías resolver a menos que estuvieras leyendo el manual, y era como una experiencia más completa. Pero sí, definitivamente usar el manual al lado del juego para lograr esa experiencia. Sí, también muchas veces pasaba de que... Bueno, eso pasaba mucho también en los juegos RPG para PC. Viejos, tipo, te estoy hablando principios de los 90, 80. Que usaban... Eran juegos de Forgotten Realms, que lo que tenían era un manual aparte, además del manual del juego con las reglas de Dungeons and Dragons, tenían otro manual aparte con... el lore del juego. Pero era tipo rumor de la taberna 1 al 200. Entonces vos estabas jugando el juego, estabas en la taberna, te ponías a charlar con alguien y te dijo el rumor 220. Entonces vos ibas al manual y lo leías.
Eso Joder, era... no sabía eso. No, posta, porque... O sea, la dejé en la casa de mi viejo. Pero sí, porque no tenían espacio. Sí, entonces muchas veces te queda toda la parte de la historia, todo el background del juego, el contexto, todo queda en el manual o en la caja. Y muchas veces, como algunos puzzles eran muy rebuscados, también tenía eso de que tenían pistas y cositas ahí tiradas en el manual. Al no haber fax, al no haber YouTube para ver qué onda, era súper útil a veces eso. Y también pasaba muchas veces cuando alquilaba juegos de Family, de Sega y todo eso, que muchas veces no sabías cómo pasar una parte y capaz que en el manual original del juego eso estaba. Bueno, acá en Estados Unidos tenían la línea telefónica, creo que se llamaba Nintendo Club, que como, che, me trabé en esta parte del juego, ¿qué tengo que hacer? Sí, Y te tiraban era carísima. los tips. Sí. Ni idea, ¿tenía idea cuánto estaba? Creo que estaba como $4. Habría que buscarlo después a eso. $4 la llamada. No, el minuto. O $2. Peor todavía. Sí, no, pero igual también por eso existía la Nintendo Power. No solamente existía como herramienta de marketing, sino era en parte también para mencionar estos trucos y estas cosas, esos mapas y cosas así, para que los juegos sean terminables para mucha gente. Claro. Justamente antes de grabar estuvimos pispeando una de las Nintendo Power, exactamente el número que sacó con el contenido de A Link to the Past. Y posta, era literal un walkthrough de la primera mitad del juego. Que puedo ver cómo en esa época era una buena forma de decir, mirá todas las cosas geniales por las que vas a pasar cuando estés jugando esto. Y es como, funciona como herramienta de marketing, funciona como algo práctico para aquella persona que está trabada en el juego. Sí, porque además creo que han tenido muchas veces con la NES, no sé qué tanto será, pero cuestiones de que había juegos que eran muy rebuscados o muy difíciles, en el sentido de que no tenían gollete que sean tan difíciles y que no los podían terminar, y entonces había padres que se enojaban y trataban de devolver esos juegos por el hecho de que los hijos lo odiaban al juego 5 minutos después de que lo compraron. Claro. También era una forma de evitar eso, o sea, tenían una herramienta para no hacerlo. Sí, no había nada más que eso. Yo hay muchas anécdotas que he escuchado de gente en Estados Unidos que, por ejemplo, el Metroid 1 para NES no tiene mapa, no tiene nada. Entonces estaban con hojas cuadriculadas haciéndolo. O capaz que un padre, el madre tutor encargado, estaba al lado dibujándole el mapa mientras el hijo jugaba. Eso suena genial igual. Es algo que yo me veo así, me vería haciendo. Recuerdo igual a un par de juegos de Family o incluso de Game Boy que necesitaba como ir con las notas al costado para ver qué estaba pasando y poder seguir avanzando porque me trababa. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Creo que con un amigo teníamos como una carpeta que nos íbamos pasando con contraseñas y cosas así, y trucos y fatalities y todo ese tipo de boludeces, y nos la íbamos pasando de acuerdo a quién alquilaba tal juego y cosas así. Un Grimorio gamer. Sí, estoy como 80% seguro que lo hacíamos. Y seguramente José va a escuchar este capítulo y me va a decir, sí, boludo, sí. Y bueno, me va a decir que el nombre de lo que hacíamos y todo, pues seguramente nos matamos en producción. Pero sí, la idea, entonces, ¿qué otra cosa más habríamos que ver? ¿Querés que hablemos de las publicidades o que hagamos una introducción del Zelda? ¿Querés que...? Tírame la intro del Zelda. Bueno, Zelda, a diferencia de Mario, salió 100% de la NES, no salió de otro juego, salió de su propio juego en el 86 era, ¿no? El Zelda original. 86, el original en Japón salió en 86. Sí, 87 en Estados Unidos seguramente, era la época que salían en diferido. Y sí, la rompió ese juego en la NES porque ya el Mario era una cosa extremadamente diferente a lo que había en otras consolas. Las consolas que habían sobrevivido en el principio de los 80 al Crash. Pero era extremadamente raro y moderno lo que hacía. Y vendió millones de copias. Sí, los factores de la exploración y la acción en la consola no se habían visto en ese extremo. Sí, no a ese nivel. Y además hay que tener en cuenta que en Japón salió en forma de disquete
Y en Estados Unidos y en Europa salió con cartucho y era el primer cartucho que tenía la batería para guardar el juego. La Era el Zelda. tecnología. Porque acordate que tenían una pequeña ROM para guardar el juego y si eso dejaba de tener electricidad, dejaba de tener los datos que tenía guardados. Sí, eso se sigue usando hasta incluso la Game Boy Color. Sí, a mí hace un par de años se me murió la batería del Wario Land. Extremadamente triste. Una lástima. Yo tengo las mías, mis cartuchos de Pokémon están igual. Creo que el del Pokémon sobrevivió, pero bueno, viste, eso depende de la batería de millones de cosas. Pero sí, después de eso, un par de años después, salió el Adventures of Link, que nada que ver al Zelda original. Sí, estaban como queriendo seguir con la franquicia, pero creo que ahí la jugaron un poquito más seguro porque era plataformero ya. Sí, era una cosa rara, porque era side-scrolling a diferencia del Top View que era el original. Y tenía cosas que eran muy de juegos, no sé si yankee es la palabra, pero más normalito que el Zelda. Pero igualmente, el Zelda 2 vendió un montonazo, le fue re bien en las críticas y cosas así. Y hay muchísimas cosas que están en los Zelda nuevos que salieron del Zelda 2 también. Que eso es una de las cosas que hace Nintendo. Por más que el juego le haya ido mal, siempre le roban a un par de cositas que hayan estado bien. Se las roban. Creo que muchas, como el Link Oscuro y cosas así, ya sigue estando en muchísimos juegos que salieron después. Y después de eso, salió la Super Nintendo. El año 91-92 salió A Link to the Past, que es básicamente como una versión en esteroides del 1. Volvió al top-down, se ve de arriba, usa Mode 7 para el mapa, hay mejor mapa, más ítems, más dungeons, más todo. A todo esto, ya una pausa acá. Explícame de vuelta lo del Mode 7 porque me parecía re interesante. El Mode 7 era... ¿Viste la Super Nintendo? Tenía para crear gráficos 7 modos, que eran en parte layers, en parte layers. Entonces, una layer era sprites, otra era fondo. El Mode 7 eran precisamente los fondos. Y lo que podía hacer el Mode 7 era rotar y mover ese plano, esa layer, como quisiera. Entonces, claro, eso permitía que muchos fondos y muchas cosas de la Super Nintendo pudieran tener como cierta cosa 3D, cierto movimiento 3D. Se ve mucho, creo que era el Final Fantasy 3, que es el 4 me parece, o el 6 actual. De Super Nintendo tenía el mapa, que vos lo veías plano y de golpe se inclinaba. Me acuerdo, tenías como la rotación, tenías la curvatura del planeta de fondo. Exacto. Y también se veía medio raro por el tipo por cómo rotaba. Tiene una cosa que es como la música de la Genesis, ¿viste? De la Sega. Tiene esa cosa que vos lo ves y ya te das cuenta. Eso es una canción de Sega. Bueno, eso es el Mode 7. Lo ves en movimiento y ya te das cuenta del toque que es. Y entonces, bueno, podían hacer zoom, podían rotarlo, moverlo, para como generar una especie de 3D trucho, digamos, como se hacía en esa época. Y eso era re zarpado para la época, ¿no? Y sí, me imagino que como las primeras innovaciones en todo lo que es placa gráfica, que no es simplemente mostrar un píxel al lado del otro. Sí, además, eso se llamaba PPU, no se llamaba GPU. O sea, ni siquiera era una GPU como la conocemos ahora, obviamente. Sería Picture Processing. Sí, exactamente. Es más, también generaba eso. El Mode 7 se iba nada más que para fondos. Y por eso ves que los pixels, los sprites, digamos, los personajes y cosas así, cuando rotan y todo eso, no se ven fluidos, ¿no? Se ven como tac, tac, entrecortados, ¿viste? Así. Y eso es precisamente porque el sprite no lo puede rotar. Entonces hacía todo ese movimiento muy cortado, que vos veías que el fondo se movía re preciso, re fluido, pero el sprite iba moviéndose como, no sé, a otros frames por segundo diferentes porque no podía rotarlo de la misma manera que el fondo. Claro. ¿Y qué otra novedad más hay en el Link to the Past? Hay, bueno, muchos ítems.
Muchas ideas que también siguen repitiéndose en muchísimos de los Zelda que siguieron después. Lo de tener dos mundos. Eso no creo que sea un spoiler, ya pasaron como 45.000 años. Y yo creo que llegué al mundo oscuro un par de veces. Y si vos no te acordás si lo terminaste el mundo oscuro, seguramente llegaste también. Sí, recuerdo haber llegado hasta ahí. Recuerdo haber llegado al mundo oscuro, que es creo lo único que hasta ahí recuerdo haber llegado en el juego. Ese es el tema, no recuerdo haberlo terminado. Fue hace mucho tiempo y tengo la sensación esta de que es uno de esos juegos que abandoné. De la época que estaba full jugando juegos de SNES porque era lo único que mi máquina tiraba. Sí, exactamente. O quizás también tuviste que formatear la máquina y perdiste los saves porque no hiciste backup. Es muy probable porque no tenía ni un pendrive para guardar cosas. Yo no tenía USB, amigo, la PC vieja que tenía. Sí, creo que no tenía USB. ¿Era el disquete o disquete? Yo lo que me acuerdo era que creo que cuando entras al mundo oscuro hay un conejo que tenés que seguir o algo así. Ah, no, escapa de mí. Pero bueno, eso es lo bueno. Tengo muy mala memoria y me permite disfrutar juegos de nuevo, como si fuera la primera vez. Lo que me acuerdo patente, que lo tengo en la memoria, fue cuando que hay un dungeon, creo que es el del desierto, que estás en el dungeon, salís afuera del mapa, de vuelta, y te volvés a meter en el dungeon. Y era como, wow, eso era re zarpado para mí porque yo había jugado un poquito del NES y nada más. Entonces ese tipo de cosas que vos salías del dungeon y el dungeon seguía, el juego se acordaba de lo que habías hecho o no dentro del dungeon. No era una instancia aparte, ¿viste? Como pasa muchas veces en estos juegos viejos que se resetea todo. Y era como, wow, esto es zarpado. Claro, como los cambios que hice son permanentes en este mundo. Extremadamente entre comillas eso de permanente, pero sí. Sí. No, porque además yo la experiencia que tenía antes con el Zelda, que había tenido antes, había sido con el NES. Y la experiencia principal era, Lisandro, por favor, no juegues este juego porque nos llegas a borrar el juego salvado y te matamos. Y era, ok. Y jugaba al Double Dragon o al Mario o al Duck Hunt y listo. Después, nosotros la idea que teníamos era jugar como 3 o 4 dungeons. Creo que ya lo dije, pero lo repetimos, así nadie se mata jugando. Y bueno, sí, justamente explorando un poco más eso, la idea que tenemos es decir, bueno, vamos a jugar hasta el cuarto dungeon. Y si alguien se quiere copar y jugar a la par con nosotros, sabe más o menos hasta qué punto seguir jugando e interactuar con nosotros por redes sociales o simplemente, no hace falta interactuar, pero escuchar lo que tenemos para decir en el próximo episodio cuando lleguemos hasta ese punto. Sí, no vas a entender mucho, capaz. Pero también es parte de la idea de estar relajado, de no matarnos. Y porque si agarramos y no sé, tercer, cuarto juego que queremos jugar, decimos, che, vamos a jugar al Mass Effect 1. Y no vamos a jugarlo entero en un mes o en 2 semanas para poder hacer un podcast. O sí. Es la idea de darnos un poquito de changüí a nosotros para poder... quizás no tengamos tanto para hablar, pero hablaremos más de noticias, a pesar de lo que dijimos antes. Sí. Pero también nos va a obligar a buscar la información, a buscar temas de qué hablar, a darle más a bola a cosas que capaz que las pasamos por alto, por el hecho de que, bueno, tengo que hablar del juego en general, ¿no? Si tenemos que hablar como de 2 o 3 dungeons cada vez que nos juntamos a hablar, quizás nos obligue como a buscarle, viste, más detalles. Claro, como pasemos, no sé, 15 minutos hablando de por qué el arbusto del fondo de Mario es lo mismo que la nube. Pero alguna boludez así. Sí, algo así, pero calculo que es interesante. Espero que interesante. Sí, espero que interesante. Queríamos hablar un par de curiosidades que notamos en el juego cuando estábamos haciendo la investigación. En particular, la parte de los anuncios del juego. Lee encontró una compilación de trailers que vamos a poner después en la descripción del juego que salieron en la época. Estamos hablando que son anuncios que salieron en la tele en el 91. El de Japón es una locura, es toda una coreografía en un set donde tenés a Link, todos los NPC y todos los bichos haciendo un dance-off contra... Decilo, es un rap. Es un rap, y está muy bueno. No sé qué están diciendo, pero me lo vendieron. Sí, es genial. Y creo que en parte ese tipo de publicidades era porque
ya el Zelda era súper conocido. Y no era como esa hora que vos estás vendiéndole nada más que a todo el mundo. Acá ahora le tenés que vender el juego a todo el mundo. Antes era como si eran pendejos. Entonces no hacía Igual falta. siento que en Japón siempre fue atemporal los videojuegos. O sea, atemporal Sí. no. Siempre fueron como no tuvieron un target de edad chica. Sí, creo que. Como... Pero igual. Sí, sí. Igualmente creo que capaz que en la NES, para la Super Nintendo, la Genesis ya como apuntaba en un mercado más adulto. Pero creo que el Zelda más adulto. 15, 16 años. Sí. Pero ya el Zelda era súper conocido. Si tenías una consola, una Famicom o una NES, ya el Zelda lo conocías. Ya sea porque lo veías en la Nintendo Power, lo veías en los kioscos, en los super, en los malls. Porque eso es otra cosa. De todas esas publicidades hay creo que muy pocas con gameplay. Sí, No eso es algo que quería mencionar. De todas las que vimos de Link to the Past, la única que tenía gameplay era la francesa. Sí, y muchas de las otras tenían una onda que nada que ver. El Zelda. Sí, Pero la japonesa, por más que sea un rap, que estén todos bailando, haciendo esa boludez, es la onda del juego. El Zelda no se toma tan en serio. Se toma en serio, pero hasta ahí nomás. Sí, hay mucho lugar, o sea, se divierten mucho con todo lo que hacen. Y como Sí. el anuncio ese japonés es muy Japón, muy japonés, Sí. muy... Y en los anuncios yankees son como Conan el Link aparece tipo Conan el Bárbaro. Y es Sí. como, capo, no. Ahí sí se lo tomaron re en serio. Esto es serio. No nos podemos reír de este juego 2D. Bueno, sí, creo que en parte también es porque, viste, la idea de la historia del Zelda está un poco inspirada en cosas occidentales, ¿no? Por más que el juego haya sido hecho en Japón, Sí, eso es cierto. la parte histórica, la mitología, digamos, está inspirada en cosas occidentales, en Tolkien y en otras leyendas como la del Rey Arturo y cosas así. Así que entiendo por qué les pareció parecido a eso. Sí, igual siento que es como que todavía todo lo que es el marketing está tratando de entender esto de los videojuegos y viendo cómo efectivamente poder vender algo. Y Sí, yo por ejemplo, puedo pensar que una chica ve la publicidad japonesa de Link to the Past y le copa. Porque está re billo Link en esa publicidad. sin mal. Pero las otras es como, no, ni siquiera no le vamos a vender esto a una mujer. ¿Para qué? No, qué? es como ves esto en la pantalla y ¿qué es esto? Sí. Ya Listo, voy a hacer otra cosa. Link va a sacar vísceras y cosas así de sus enemigos. Y es como, no, nada que ver. En parte, también, una de las cosas que te quería decir, que había comentado antes, que tampoco hay mucho gameplay por el hecho de que, por lo menos en Estados Unidos, yo vivía en Estados Unidos en los 80 en un pueblito de 40.000 habitantes, ¿no? De los cuales creo que 10.000 o 20.000, 15.000, una cosa así, eran estudiantes universitarios, o sea que ni siquiera la gente que vivía todo el tiempo ahí. Y en el mall donde íbamos había un kiosco no sé si en el Best Buy, no sé en qué negocio, porque yo era un niño. Y lo que sí me acuerdo que tenías la consola para jugar. Era toda una estructura enorme, entonces vos podías elegir el juego y lo podías jugar un rato para saber qué era. Entonces creo que en parte muchas publicidades y cosas así de NES y de Super Nintendo y todo ese tipo de cosas no tienen tanto gameplay. Primero porque era raro verlo en esa época filmado, ¿no? No era tan fácil capturarlo y copiarlo y todas esas cosas. Pero también porque parte de lo que hacía Nintendo para evitar que pasara otro crash de los videojuegos como pasó en el 82-83 con Atari, es como mostrarle el juego a todo el mundo posible. Entonces parte de la idea era que cada lugar, o sea, si en un pueblo de 15.000, 20.000 habitantes que tenía un solo mall, tenía un kiosco para testear juegos de NES y Super NES, yo calculo que en ciudades más grandes había montones de eso en todos lados, ¿entendés? Sí. No hacía falta verlo el gameplay. Además no había nada de así parecido en la televisión en esa época. Ni cerca. Claro, ahora que lo mencionaste, me imagino que en esa época no...
la cultura de ir a comprar el juego físico. O sea, no estoy pensando en lo que es hoy en día, que lo compras digital, lo pedís y te lo mandan. Es raro comprarlo en físico uno mismo, así que definitivamente como estaban vendiendo algo, en parte eso de ir y probarlo existía totalmente. Aparte, si recuerdo haber visto videos de esos lugares donde tenían varias pantallas pasando las demos de los juegos, que venían los cartuchos especiales para las tiendas que venían como se autojugaba o tenías los Sí, niveles de demo. que creo que también en parte era para... O sea, literalmente la industria de los videojuegos se estuvo destruida durante 4 o 5 años, viste, por Atari, la sobreproducción de basura, de juegos basura y, viste, largar juegos por largar juegos. Entonces Sí. creo que parte de la idea que tenía Nintendo era tener esos kioscos ahí para que la gente los probara los juegos y también para que los padres vean que no son la basura que sacaba Atari por millones de juegos por día, sino que eran cosas un poco más lindas, más juegos, más jugables, más interesantes, ¿no? ¿Se viene el capítulo donde jugamos el juego de ET? No quiero jugar ningún juego de Atari, no me gusta el Atari, para nada. Soy como A mí tampoco. la época en la que yo, mi generación, digamos, en la que nací yo, tenía un amigo coreano en Estados Unidos que tenía el Atari y jugábamos Joust nomás. Era el único juego que me aguantaba el coso, era el Joust. Y tampoco lo entendía mucho. Pero sí, Creo- la publicidad era re loca, una locura, descontrol. Otra cosa que había encontrado yo era una publicidad con precios de juegos y estaba el F0 y el Link to the Past a $50 y un juego que es La Casa del Octubre Rojo a $58 y un juego que se llama, a ver, espera que no lo encuentro, Harley's Humongous Adventure a $58. Y Ese era, Harley para mí es algo que nunca había visto. El de Hunt for Red October, tengo una vaga memoria de haberlo sí, visto en otro además lado. es de una película, es de un libro de Tom Clancy, o sea, sí, qué sé yo, está ahí. Pero el Harley no conozco ni... Tendríamos que jugarlo Y de me gusta nuevo. que está primero el Harley, es como, esto es Sí, lo que sí. vos querés. Sí, no. Para mí es porque deben tener, ese negocio tenía como un sobrestock, tenía muchísimo stock de esos dos y se lo querían sacar de Mal, encima. mal, sí. A todo esto, dato que ese anuncio donde el Zelda está a 49,99 es del 91, que a inflación del día de hoy serían como $100 por el juego. Como Sí, estaban caros los juegos. a mí me sorprendió un montonazo que estuviese a menos de 60, porque creo que era, a ver, discúlpenme el ruido de mi teclado gamer. Release price. Mira, a ver. Creo que el Metroid para NES costaba como 40, $50 o mucho más. No me puedo acordar, no, me están saliendo los precios de los juegos ahora. Pero sí, eran muy caros los juegos antes, muy caros. No había como la onda que sale 60 y es como el precio común, sino que algunos podían costarse 80, 60, otros 30, otros 100. Era muy loco eso. Sí, sí. En, en parte creo que era también por el hecho de que había algunos que tenían chips especiales. Sí, tenías costos de hardware importantes también. Exactamente. Sí, había un par que tenían, qué sé yo, algunos juegos le ponían. Había un par de juegos de Genesis que también, que capaz que mucha gente sean ejemplos mejores para Argentina. Creo que era el Super Street Fighter 2, tenía más memoria, tenía más RAM, tenía más Sí, espacio para... viste que venía con esto de que había muchos cartuchos que por ahí ven, bueno, muchos, pero algunos juegos que venían con una placa de video especial para expandir las capacidades de la máquina y poder mostrarte algo que normalmente no podría. Que era un chip che, necesitamos un chip para punto flotante porque estamos haciendo una cosa. Bueno, había que ponerle un chip especial para eso. Sí, Era, sí. era muy loco. Bueno, el chip FX era eso también, pero mucho más elaborado y con más marketing atrás, ¿no? Los de Genesis muchas veces le ponían ese marketing como ahora 28 megabits de espacio para ponerle más gráficos y era como calmate. Encima megabits, megabits estamos hablando, no megabytes. Sí, sí. Pero sí, era una época media muy extremadamente diferente cómo se vendían los juegos, porque se nos renotaba la falta
de YouTube y de trailers y de ese tipo de cosas, porque la única manera de enterarte de que salía un juego era comprando revistas o a alguien en la escuela que te diga, che, toma esta revista, va a salir tal cosa, que te comente, y así que los rumores volaban en esa época también. Claro. ¿Alguna otra cosa más? Y para cerrar el tema con el juego, quería hablar un poco de las expectativas que tenemos de este nuevo playthrough por el que vamos a pasar. Nuevo porque, en parte porque no estoy seguro si lo terminé, pero bueno, lo que espero del juego es jugarlo de vuelta pensando bien en cómo implementaron lo que es el open world, porque es como que siguen explorando acá la idea del open world por segunda vez y me parece interesante ver cómo pasan de eso en el resto de la saga, qué cosas nuevas están haciendo. Y también quiero ver otros aspectos del diseño, como diseño de sonido, con qué estuvieron trabajando desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de ambiente, y ver cómo trabajaron todas esas cosas en una época donde recién estaban innovando con el hardware para lo que es la franquicia. Sí, además la Super Nintendo era relativamente nueva. O sea, no era como al final, viste que generalmente al final de una consola los gráficos, el audio, todo mejora un montón. Porque ya la gente tiene experiencia y ya le conoce truquitos para exprimirle lo que puede. Yo también lo que quiero ir sacándole a esta playthrough es ir viendo qué cosas Nintendo fue usando para los otros Zelda. Yo el último que jugué fue el Breath of the Wild, que no lo terminé, pero tengo que ir a matar a Ganon nada más, a pegarle. Y quiero verlo porque Breath of the Wild es totalmente diferente a los otros Zelda, pero a la vez es bastante parecido en ese sentido. Y quiero ver qué partes de esa que dijiste vos, ¿no? Del open world, qué otras ideas fueron sacando, porque mucho de lo que tiene este juego que me acuerdo es que muchos de los ítems que vas agarrando son cosas que lo siguen teniendo, son armas que sigues teniendo en todos los otros juegos. Bueno, desde la Master Sword, que sigue estando en todos, hasta el grappling hook y las patitas de Sora y todo ese tipo de cosas. Y sí. Está genial verlo y también para ver cómo lo fueron adaptando. Por ejemplo, bueno, no digas nada. ¿Querés que diga el primer hot take del podcast? Que me van a cancelar por esto. Tírame el hot take. No me gusta el Ocarina. Me gustan más los dos. Puedo ver el porqué. Yo cuando jugué el Ocarina... el Ocarina fue el primero 3D que hicieron. Así que hay razones por las que uno no le puede gustarle. Yo también. Yo venía de... Mi Zelda favorito al de hoy sigue siendo Link's Awakening. Y así que yo quería eso. Y Ocarina no me dio eso. Pero lo disfruté de otra forma. Yo tengo una teoría. Yo coincido... Cuando no se cancelaba gente... Mucha gente quiso cancelarlo a Phil Fish. ¿Viste? El que hizo el FES. Porque... Sí. Dijo que los juegos japoneses eran una poronga, literalmente. Y yo creo que en parte la idea que tenía él cuando... después lo aclaró, ¿no? Ahí mismo en la misma charla en la que estaba, ¿no? En un panel. La idea de esa de que tenía esos tutoriales reinflados, que tenías los primeros 3-4 horas del juego, eran... Che, tenés que llevar a la gallina a este chabón que está allá. Bueno, ahora tenés que alcanzar a la pelota que se le fue al bosque y el nene no la puede alcanzar. Y eran todas esas quests boludas y re densas como para darte tutoriales. Nintendo solía hacer muchísimo eso. Y más que nada en esa época, ¿viste? Todos los Pokémon lo tienen, los Zelda. No tan así. Noté la regresión cuando empezaron con los juegos 3D. Sí, a tutorializar todo. Que tuvieron, sí, mucho tutorial. Eso se sintió mucho, como dijiste, en el Ocarina. Pero, por ejemplo, hay muchos juegos 2D de Japón que tenían clarísimo Exacto. Cómo enseñarle el juego. Mega Man se me viene a la mente que siempre lo hizo bien con el tema de enseñar las mecánicas. Sí, creo que el asunto era muchas veces con los juegos relativamente más complicados, entre comillas. Muchos RPG tenían ese tipo de tutoriales. Intentaban introducir por ahí mecánicas no tan simples y te clavaban 3 horas de tutorial. Sí, qué sé yo, no me acuerdo que por ejemplo Chrono Trigger o algún Final Fantasy tenga unos tutoriales tan grandes. Pero viste, todos los RPG después del 2000 sí tenían todos esos tutoriales inaguantables. Eso es cierto. Pero capaz que también era la idea de que
muchas veces no tenías el manual, entonces el juego te tiene que decir todo. O también ahora el juego te puede decir todo, porque no tenemos que estar peleando por cada byte que le podamos meter extra. Sí, también eso, como antes te tenían que... estaban restringidos en cuanto a cuánto podían hacer, así que se la tenían que ingeniar. Y capaz que eso los ayudaba. Capaz que en parte el tener el mundo abierto y el cartucho y el juego en 3D, eso aflojó algunas de esas limitaciones y terminaron haciendo. Sí, pero me pasaba también, por ejemplo, con el Twilight Princess. Me pasaba que yo lo tenía para la GameCube y no... Me re gustaba, pero como no me terminaba de hallar. Como me pasó como el Link's Awakening, con los Oracle of Seasons y el Ages, que esos juegos los amo. Pero... Sí. Pero bueno, así que sí, compararlo con los nuevos, ver que hacía bien, quiero escuchar mucha buena música, que seguramente quiero encontrarle eso también. Debe haber muchos themes dentro de la música que se repiten en el Breath of the Wild, en los otros Zelda, ver de dónde vinieron y todo ese tipo de cosas. De buena, sí. Definitivamente la parte del sonido es algo que todo lo que es música de SNES siempre me agradó mucho. En especial todo lo japonés que... los talentos que contrataban para hacer las composiciones eran fantásticos. Además me gustaba mucho esa diferencia en el chip de audio que tenían con la Sega. Pues la Sega era como más ruido, más crunchy como se escuchaba, ¿viste? Y la SNES era mucho más limpio. Sí. Y me gustaba mucho esa diferencia, porque vos, así como en los gráficos, en la música te das cuenta que cada cosita modificaba un montón cómo tenían que hacer el juego, cómo lo tenían que adaptar y cosas así. Entonces, quiero ver si le puedo empezar a dar mucha bola a todo ese tipo de cosas que antes capaz que no lo estaba escuchando, jugaba sin audio porque estaba mi vieja escuchando radio o alguna otra cosa de fondo, entonces no podía escuchar nada. Así que quiero prestarle atención a todos esos detalles. Genial. Bueno, así que con esa expectativa nos estaríamos despidiendo hasta el próximo capítulo, donde esperamos jugar hasta el cuarto dungeon de Zelda A Link to the Past. Otra cosa, Decime. Como estamos extremadamente relajados y se nos nota como hablamos, con lo relajado que estamos, no sabemos bien todavía cada cuánto van a ir los capítulos, así que no sé. Espérenlo. Sí, puede que nos esperen la siguiente semana o el siguiente 2 semanas. Sí, nuestra idea es cada semana alargar algo. No sabemos si va a ser 100% sobre el juego cada capítulo. Capaz que un episodio nuestro hablemos de cosas al pedo y otro capítulo hablemos del juego para darnos un poquito de lugar a nosotros para jugarlo, porque somos dos adultos responsables que tienen trabajo. Ramiro tiene 2 gatas que necesitan constante atención. Ah, sí, no le gustó nada que haya cerrado la puerta para grabar. Te de estar gritando y tuviste que bajar el Audacity un filtro para gatos. Pero sí, mantener un poco paciencia con nosotros y también vamos a intentar hacer lo posible para poder mantener cierta regularidad. Y si no llegamos con el juego, calculo que no vamos a tener tanto problema con el A Link to the Past, porque es un juego bastante bueno y además no tan largo. Pero quizás más adelante, si decidamos elegir un juego más complicado que no tiene una estructura tan rígida como el A Link to the Past, capaz que ahí sí haya capítulos que nos cueste un poco más jugarlo, hasta donde los límites que nos ponemos para grabar. Entonces quizás haya un capítulo que nos dediquemos a hablar mal de compañías y de juegos. Si quieren comunicarse con nosotros, contarnos cómo les está yendo en el juego, tirarnos tips sobre el juego o incluso recomendarnos juegos para que juguemos entre todos, pueden encontrarnos en todos lados como GameLinkPod. ¿Era eso? Sí. GameLinkPod. También síganos para enterarse de cómo nos está yendo o si planeamos en hacer el capítulo a tiempo esta semana. Sí. Y también pensamos postear memes. No sé si muy rancios, pero memes. Sí, planeamos tener un presupuesto para contratar gente profesional que nos haga unos memes buenardos. Sí.
Sí, una agencia de publicidad de memes, nada más. Vamos a dedicarnos a eso. Así que si tienen recomendaciones, Sí. pasen por los DMs. Exactamente. Quizás más adelante, si lo permite el tiempo, hagamos hasta streamings. ¿O no? ¿No? Sí, sí. Es la idea. Algún juego cooperativo estaría bueno hacer streamings para ver, para aprovechar y no limitarnos a juegos single player. Capaz que podamos hacer un competitivo o un cooperativo para ver qué podemos hacer. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto fue dos boludos queriendo jugar jueguito para GameLink. Ese no era el nombre, al final no era el nombre ese. Esto fue GameLink para dos boludos que quieren jugar jueguito. No, espera. Dos boludos. Esto fue dos boludos que quieren un GameLink para jugar. Y espero que les haya GameLinkeado. No sé. Chao.